Durante años, una buena fotografía tenía valor, no porque fuera bonita, sino porque era difícil conseguirla. Había que viajar, esperar, estar en el lugar correcto, en el momento adecuado. Había que conocer la cámara, la luz, la composición, y después, alguien tenía que pagar por utilizar esa imagen. Durante décadas, esa fue la base de una industria multimillonaria. Cada fotografía era un activo, un recurso escaso, algo que no podía copiarse fácilmente. Y precisamente por eso, tenía valor. Pero entonces, ocurrió algo que muy pocos habían previsto. La inteligencia artificial empezó a crear imágenes, no en días, ni en horas, en segundos, sin cámara, sin fotógrafo, sin desplazamientos, sin esperar la luz perfecta, simplemente escribiendo unas pocas palabras, y de repente, la pregunta dejó de ser cómo conseguir una fotografía. La pregunta pasó a ser cuál elegir entre millones de imágenes generadas casi al instante. Ese cambio parece pequeño, pero cambia por completo las reglas del negocio. Porque cuando algo deja de ser escaso, también cambia su valor. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo con empresas como Getty Images y Shutterstock. Dos gigantes que durante años dominaron el mercado de las imágenes con licencia, y que ahora intentan sobrevivir a un mundo donde cualquiera puede crear una imagen sin necesidad de comprársela a nadie. Durante mucho tiempo, Getty Images y Shutterstock construyeron uno de los negocios más discretos y rentables de Internet. No fabricaban teléfonos, no vendían coches, no tenían redes sociales, vendían fotografías, millones de fotografías, empresas, periódicos, revistas, agencias de publicidad, diseñadores, creadores de contenido. Todos necesitaban imágenes, y en la mayoría de los casos, necesitaban utilizarlas de forma legal. Ahí estaba el negocio. Getty y Shutterstock reunían enormes bibliotecas de fotografías. Contrataban fotógrafos, compraban derechos, gestionaban licencias y cobraban por cada uso. Era un modelo sencillo, pero extraordinariamente eficaz, porque una misma fotografía podía venderse cientos o incluso miles de veces, sin necesidad de volver a producirla. Lo más interesante es que el verdadero producto nunca fue la fotografía, fue la escasez. Porque si una empresa necesitaba una imagen de un hospital, o de un avión, o de una ciudad concreta, tenía dos opciones: contratar un fotógrafo, o comprar una imagen ya existente. Y casi siempre resultaba mucho más barato comprarla. Durante años. Esa lógica parecía imposible de romper. Internet hizo crecer el negocio. Cada vez había más páginas web, más campañas publicitarias, más contenido digital, y por tanto, más necesidad de imágenes. Getty y Shutterstock siguieron ampliando sus catálogos. Millones. Después decenas de millones. Y finalmente, cientos de millones de fotografías. Parecía una ventaja imposible de igualar, porque construir una biblioteca así llevaba décadas y muchísimo dinero. Pero toda ventaja competitiva depende de una condición: que las reglas del mercado no cambien. Y precisamente eso fue lo que ocurrió. No apareció un competidor con una biblioteca más grande. Apareció algo completamente diferente: la inteligencia artificial generativa. Al principio, muchos pensaron que solo era una curiosidad: imágenes extrañas, manos con demasiados dedos, rostros imperfectos, resultados poco realistas. No parecía una amenaza seria, pero la tecnología avanzó a una velocidad extraordinaria. Cada pocos meses, las imágenes mejoraban. Más detalle, más realismo, más control, más velocidad. Y de repente, crear una imagen dejó de ser un trabajo especializado.
empezó a aparecer una función más del software. Ese cambio es mucho más profundo de lo que parece, porque durante décadas, la limitación era producir contenido. Ahora la limitación empieza a ser decidir qué contenido utilizar. La oferta ha explotado, y cuando la oferta crece mucho más rápido que la demanda, el valor económico cambia inevitablemente. Es una regla tan antigua como los mercados. Si un producto escaso se vuelve abundante, su precio tiende a bajar, no porque haya perdido calidad, sino porque ha perdido exclusividad. Eso no significa que las fotografías tradicionales desaparezcan. Seguirán existiendo. Habrá imágenes históricas, coberturas periodísticas, eventos irrepetibles, momentos reales que ninguna inteligencia artificial puede inventar. Pero una parte enorme del mercado no necesita esa autenticidad. Solo necesita una imagen que funcione. Una imagen para una campaña, para una presentación, para una miniatura, para una publicación en redes sociales. Y si esa imagen puede generarse en segundos, el incentivo para comprar una fotografía cambia radicalmente. Getty y Shutterstock entendieron ese problema antes que mucha gente. No porque dejaran de vender imágenes de un día para otro, sino porque comprendieron que la economía de su industria estaba cambiando. La amenaza ya no era otra agencia con más fotógrafos. La amenaza era una tecnología capaz de producir contenido prácticamente infinito. Y competir contra algo infinito es extraordinariamente difícil. Por eso la idea de unir ambas compañías empezó a tener sentido. Sobre el papel, la lógica parecía impecable. Dos líderes del mercado, un solo catálogo gigantesco, menores costes, mayor escala, más capacidad para invertir en inteligencia artificial y más tiempo para adaptarse. No era una fusión para dominar el mercado. Era una fusión para sobrevivir al cambio del mercado. Porque cuando una industria entra en transformación, la escala suele convertirse en una ventaja decisiva. O al menos eso parecía. Pero justo cuando todo apuntaba hacia esa dirección, apareció un obstáculo que nadie podía eliminar con tecnología: el regulador. Y ahí fue donde esta historia dio un giro completamente inesperado. Y fue precisamente en ese momento cuando apareció otro problema. Uno que no tenía nada que ver con la inteligencia artificial: el regulador. Porque desde fuera, la operación parecía lógica. Si dos empresas del mismo sector estaban perdiendo ventaja, unirse podía reducir costes, eliminar duplicidades, compartir tecnología y ganar tiempo para adaptarse a un mercado completamente nuevo. Pero los reguladores no analizan únicamente lo que una empresa necesita. También analizan lo que puede ocurrir con la competencia, con los clientes y con el equilibrio del mercado. Por eso, cuando la operación empezó a revisarse, aparecieron nuevas exigencias, entre ellas, la posibilidad de desprenderse de parte del negocio editorial. Una condición que cambiaba por completo el sentido de la operación. Y cuando una fusión deja de cumplir el objetivo para el que fue diseñada, muchas veces deja de tener sentido. Eso fue exactamente lo que ocurrió. No porque Getty y Shutterstock dejaran de querer ganar escala, sino porque el precio para conseguirla había cambiado. Pero quizá lo más interesante de toda esta historia no sea la fusión, ni siquiera la decisión del regulador. Lo verdaderamente importante es lo que revela sobre el momento que está viviendo la economía digital. Durante décadas, la tecnología aumentó el valor de muchos productos. Ahora, la inteligencia artificial está haciendo exactamente lo contrario en algunos mercados. Está reduciendo el valor de aquello que antes era escaso, no porque sea peor,
sino porque deja de ser difícil producirlo. Y cuando el coste de crear una imagen se acerca a cero, también cambia la forma en que el mercado la percibe. Eso obliga a muchas empresas a hacerse una pregunta incómoda. Si cualquiera puede generar un producto parecido, ¿qué es exactamente lo que seguimos vendiendo? Porque quizá el verdadero negocio ya no sea la imagen, quizá sea la confianza, la autenticidad, la verificación, la propiedad intelectual o la capacidad de demostrar que una fotografía representa un momento real. Ese podría convertirse en el nuevo activo escaso y, por tanto, en el nuevo motivo por el que alguien esté dispuesto a pagar. La historia económica está llena de cambios parecidos. La imprenta transformó los libros, Internet transformó la música, el streaming transformó el cine y la televisión, y ahora la inteligencia artificial está transformando el contenido visual. Siempre ocurre igual. La tecnología elimina una barrera. Aparecen nuevas oportunidades, pero también desaparecen negocios que parecían imposibles de reemplazar. No porque estuvieran mal gestionados, sino porque el mundo dejó de necesitar exactamente aquello que vendían. Quizá Getty y Shutterstock no intentaban crear un gigante imparable. Quizá solo intentaban comprar tiempo. Tiempo para adaptarse. Tiempo para transformar su modelo de negocio. Tiempo para descubrir cuál será el verdadero valor de una imagen en un mundo donde cualquiera puede crear millones de ellas. Porque ese es el verdadero desafío. No competir contra otra empresa, competir contra una tecnología que ha cambiado las reglas del mercado. Y quizá esa sea la lección más importante de esta historia. Las empresas rara vez desaparecen de un día para otro. Normalmente sobreviven durante años mientras el mundo cambia a su alrededor. El problema aparece cuando siguen protegiendo el negocio que las hizo grandes, en lugar de construir el negocio que necesitarán mañana. Porque algunas compañías fracasan por tomar malas decisiones, pero otras fracasan porque el producto que vendían deja de ser escaso, y cuando la escasez desaparece, también desaparece gran parte del valor sobre el que se construyó toda una industria. Quizá la inteligencia artificial no esté destruyendo únicamente el negocio de las imágenes. Quizá esté cambiando una de las reglas más antiguas de la economía. La regla que decía que lo difícil de crear siempre tendría valor, porque en un mundo donde casi todo puede generarse en segundos, la verdadera escasez ya no será crear, será encontrar aquello que siga siendo imposible de copiar.